Hola, hola personas, ¿cómo están? Yo soy Susan Corado y este es un nuevo video. Bueno, hoy quiero contarles una historia. Tal vez no es una historia, es algo que me pasó a mí y lo quiero contar a raíz de una pregunta que me hicieron en Instagram. Fue una de las etapas más difíciles de mi vida y es que hace algunos años, exactamente como 10 años, yo tuve un novio. Pero al principio era todo como lindo, él era atento, cuidaba de mí, me protegía y mientras pasaba el tiempo, él se empezó a volver muy posesivo, era experto en manipularme, tanto que hizo que me peleara con mis papás, me peleara con mis hermanos, me peleara con la gente que estaba alrededor mío. Me alejó a tal punto de todo el mundo que realmente yo creía que solo podía confiar en él y que él, mi vida giraba en torno a él. Y al principio él se pintó como yo tengo una relación con Dios. Pero después empecé a darme cuenta que no era verdad y yo decía, de una u otra forma, mi luz o lo que yo soy tiene que atraerlo a la presencia de Dios. Cosa que no digo que no pase, pero es bien complicado. De una u otra forma, la negatividad o la oscuridad y las cosas de este mundo te atraen. Y yo estaba enamorada de él, entonces quería realmente agradarlo a él y que él estuviera feliz conmigo. Él fue infiel muchas veces. Eh, Me agredía verbalmente, me agredía físicamente y hacía todo lo posible porque yo creyera todo lo que él me decía. Si yo me arreglaba, él me decía, ¿por qué te arreglas de esa forma? Estás súper fea. O me decía cosas como, yo te estoy haciendo el favor de ser tu novio, porque nadie quisiera estar con alguien como tú. Entonces, todo eso empezó a dañar mi autoestima, empezó a dañar mi identidad, hasta el punto en que ya yo era de su propiedad y nada más. Entonces, la peor parte empezó cuando él me golpeó. Y digo yo tenía porque creo que Dios ya me sanó de eso. Tenía un problema muy fuerte en el corazón. Entonces estuve 5 días en un intensivo, en un hospital, obviamente. Eh, Dormida casi todo el tiempo. Y mis papás estaban de viaje y cuando regresaron me dijeron, bueno, Susan, vamos a tomar las decisiones correctas y hacia donde Dios nos está guiando. Entonces ellos decidieron sacarme de la universidad y regresarme al Quiché durante un año. Yo perdí un año de la universidad. Entonces, aún así, aún después de ser golpeada, de estar hospitalizada, yo quería hablar con él y yo quería saber cómo estaba él, porque pensaba que él se iba a sentir culpable por lo que había hecho, pero no era así, o sea, él se sentía bien. El punto es que yo me regresé a Quiché y dejé de hablar con él por un tiempo y entonces venía todo eso a mi cabeza. Ya no servís, ya nadie te va a querer, mi autoestima fatal, mi identidad fatal. Hasta que un día, de verdad, es como bien complicado contar algo así, pero quiero hablar las cosas como son. Hasta que un día dije, este es mi último día.
yo ya no puedo vivir con esto, ya no puedo vivir con esta ansiedad, con esta falta de identidad. Y estaba a punto de quitarme la vida cuando mi pastor anterior me llama y me dice: mija, dice Dios que no haga lo que está a punto de hacer, que Él tiene un plan perfecto para lo que le está pasando y que su identidad no depende de lo que diga una persona acerca de usted, sino depende de lo que Dios está hablando a usted. Y entonces ahí Dios empezó a hablar a mi vida por medio de 2 versículos específicos que quiero leerse. Bueno, el primer versículo que llegó a mi vida fue Romanos 8:15, que dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Y entonces Dios empezó a trabajar conmigo, con mi identidad de hija, de saber de que Él murió por mí en una cruz y que ahora podía ser adoptada y podía llamarle a Él Padre. Y entonces por mucho tiempo conocí a Dios como un abuelo, porque era el Dios de mis papás. Pero en ese tiempo preciso empecé a conocer a Dios como mi papá. Cobró sentido todo cuando realmente entendí que yo era y soy hija de Dios. Y el otro versículo está en Efesios 2:10, que dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y eso me costaba mucho entenderla porque siempre yo criticaba muchas cosas de mi físico, de no me gusta mi pelo, no me gusta cómo me estoy vistiendo, estoy muy gorda ahora, estoy muy flaca ahora, es que soy muy chiquita, o sea, cualquier cosa. Y entonces entender que realmente Dios me había creado única y me había creado con amor y que para Él yo era su obra maestra, cambió definitivamente mi perspectiva. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque de una u otra forma creo que hay muchas personas o muchas chavas que están pasando una situación parecida a la que yo pasé y les puedo decir de que no están solas, que Dios nunca nos deja, que a pesar de que cometemos errores tras errores, Dios siempre está ahí para extender sus manos, para abrazarnos y saber que con Él todo está bien. Si tienes una dificultad en tu identidad, puedes ir a la palabra y ver que tú eres hija de Dios y eres la obra maestra de Dios. Que cuando Él te ve con amor, con un amor incondicional, un amor eterno que nadie más te puede dar. Entonces, quiero invitarte de verdad que si tú estás pasando por algo, me escribas en mis redes sociales si necesitas ayuda. Yo voy a estar atenta